Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la Redacción Abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles, para informarles y para opinarles de lo que nos parece que la actualidad trae de nuevo y de interesante en España y fuera de España, con dos premisas siempre, la del rigor y la de la valentía. Y con un ambiente general de libertad, porque nos parece que un medio de comunicación donde esto no sea así, pues es más la voz de su amo que un medio de comunicación. Bueno, hoy la actualidad mundial está pendiente de esa conferencia en Múnich a propósito de qué es lo que va a pasar con la guerra de Ucrania. Ha habido una reunión del vicepresidente americano Vance con Zelensky, que acaba de finalizar hace minutos. De todo ello hay algunos titulares que hay que saber. Por ejemplo, Zelensky ahora dice que si no va Putin, él no se va a reunir con ninguna delegación rusa, lo cual tampoco añade demasiada facilidad. Dice Zelensky que que Ucrania exige como condición primera para sentarse a negociar con Zelensky o con quien sea, que en las negociaciones esté presente la Unión Europea y Trump, o sea, la parte americana, y que no desiste de su interés por ingresar en la OTAN. Ese también es un aspecto que hay que tener en cuenta. Rusia, por su lado, pues le da un zarpazo a la propuesta de Trump porque dice que no tiene técnicos para enviar a esa reunión que está dibujando Donald Trump en Arabia Saudí y por lo tanto que no va a acudir al encuentro. Y mientras tanto, ¿qué pasa en Europa? En Europa hay un anuncio importante de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que hoy ha empezado a hablar de que los gastos, que hay que incrementar los gastos en defensa, la aportación que hacen los países europeos a la OTAN. Ya no se habla del 2% del Producto Interior Bruto, sino del 3%, lo cual es sencillamente muy difícil para los países de la Unión Europea, para la mayor parte de ellos, incluyendo a España. Y para ello están trabajando en un plan para levantar las reglas fiscales a los países miembros. ¿Esto qué significa? Pues que les van a dar un margen para endeudarse y así satisfacer el interés de engrosar esos gastos europeos en defensa, que parecen ser que es pues la fijación de Trump en estos momentos, que Europa se pague su defensa. Sobre los aranceles, hoy tengo que contarles que ha habido la esperada respuesta de von der Leyen a ese anuncio ayer de aranceles recíprocos. Así se explicó Donald Trump. ¿Y hoy qué dice pues la Unión Europea? Pues bien, bueno, viene a decir la Unión Europea que sí, que evidentemente si hay aranceles por la parte americana, habrá aranceles por la parte europea, que todavía no se han concretado ni en productos ni en volúmenes, pero que va a haber una respuesta firme y proporcionada al intento de Donald Trump de mantener esos aranceles a determinados productos europeos, todavía sin concretar también. Bueno, y del terreno de las declaraciones políticas al terreno de los hechos, hoy resulta que, ahora vamos a verlo, un dron ruso, según Zelensky, ha impactado esta madrugada sobre el sarcófago que rodea al reactor número 4 de la central de Chernóbil, en el norte de Ucrania. El reactor número 4 de Chernóbil fue el que causó la peor catástrofe nuclear civil del mundo cuando explotaba ya por 1986. El aparato, el dron no tripulado, ha causado, según fuentes ucranianas, daños significativos a la central nuclear inactiva y, bueno, pues están siendo evaluados esos daños y los peligros que pudiera comportar, que, bueno, pues algunos ya nos empiezan a asustar desde este momento. Bueno, tengo que comentarles también declaraciones que ha hecho durante el día de hoy el vicepresidente, el número 2 de Trump, Vance, J.D. Vance. Este hombre reconoce que está sobre la mesa la opción de enviar tropas estadounidenses a Ucrania si Moscú no negocia de buena fe el final de la guerra. Esto es redundar en una amenaza que hizo Donald Trump, según la cual pues,
pues esto estarían incluso dispuestos a hacerlo, caso que no actúen de buena fe. El Kremlin inmediatamente ha pedido explicaciones sobre lo que considera un giro en la actitud de Washington, pero esto estaba perfectamente anunciado y forma parte de lo que podríamos llamar el plan de paz o la imposición de un plan de paz por parte de Donald Trump. Así es que, bueno, digamos que este tema está con nuevos escollos que hacen que pues las negociaciones tengan inconvenientes y que se alargue el periodo de su gestación si es que termina en buen fin, ya veremos. También quiero que sepan ustedes que ha habido una expulsión de 100 venezolanos que han sido expulsados por ilegales de Estados Unidos y que han sido directamente llevados a la base de Guantánamo, Cuba, la base norteamericana en la que bueno, pues ahora se encuentran estos 100 venezolanos. Les recuerdo que ahí en Moncloa andan pensando un plan para alojar aquí a venezolanos que sean expulsados por el régimen norteamericano y que pues eso podría suponer un cobijo para cientos de miles de venezolanos. Ya veremos en qué termina eso porque tampoco está nada claro. Y ya en el territorio de las noticias estrictamente nacionales, tengo que contaros una bastante lamentable. Hay tres personas, tres golfos, que se dedicaban a sustraer, a robar algo así como un centenar de coches de la Dana, de los que resultaron afectados por la Dana, los robaban para ser despiezados en Granada y vender las piezas. Como digo, hay tres personas investigadas en este lamentable asunto que demuestra cómo los espabilados siempre tratan de aprovechar la desgracia para sacar tajada, mientras los propietarios de los vehículos afectados por la riada se desvivían por encontrar sus vehículos, se pasaban fotografías al seguro para que los peritaran, pues algunos se adelantaban y hacían desaparecer esos coches, un centenar, insisto, de turismos, que luego se despiezaban y se vendían por partes de esos coches, en lo que la Guardia Civil ha llamado Operación Dark Soul, que en inglés quiere decir alma negra. Desde luego algo de alma negra tiene la cosa, que en fin, que aprovecharse de la desgracia ajena siempre contará con nuestro más ferviente rechazo. Y por seguir con los coches de la Dana y la desgracia de los coches de la Dana, hay que destacar que la Guardia Civil ha encontrado el coche de una de las pocas personas que continúan desaparecidas. Se trata del coche de Elizabeth Hill. Resulta que en este coche la documentación iba protegida mediante un plástico y ha permitido al encontrar el vehículo relacionarlo de inmediato con una de esas personas desaparecidas, sobre la cual sigue sin haber noticias, pero que en cualquier caso, pues nada, han encontrado el coche y eso puede dar alguna pista sobre cerca de donde puede encontrarse el cuerpo de Elizabeth Hill. Ya veremos. Hablaros de la droga. Nos parece que lo sensato sería que este país cambiara en cuanto a cómo se lucha contra el narcotráfico, y eso depende de que hagamos fuerza, de que ustedes y un servidor nos pongamos, digamos que de acuerdo, espero que ya lo estemos, sobre la conveniencia por nuestra seguridad de que España cambie en esta materia. Para ello tenemos que conseguir que los partidos políticos se involucren en el control o la erradicación de esta lacra, que es una amenaza cierta sobre la sociedad española. Yo lo que puedo hacer es irles enseñando imágenes ciertas del día de las operaciones de droga que tienen algo de significativo. Nos vamos a Cádiz. En Cádiz han detenido a un tipo por tráfico de droga y lo sorprendente, lo llamativo es que han ido a registrar su casa y, oh sorpresa, han encontrado medio kilo de cocaína y una cantidad de dinero en efectivo, 100.000 euros, que tenía este ciudadano y que ahora ya están en manos de la Policía Nacional. Pero fíjense lo que mueve en un domicilio de Cádiz, pues un solo vendedor de droga, de cocaína en este caso, la cantidad de efectivo que han podido localizar en su domicilio.
Bueno, pues lo de la droga continúa siendo pues, un inconveniente para que esta sociedad funcione porque hay mucho blanqueo de capitales en torno a la droga, porque hay un peligro inminente de que alguna parte de este país tenga ya unas bandas de narcotráfico que manden y mucho y que puedan comprar voluntades, aquí lo que no falta es dinero, de agentes de seguridad españoles y de algunos que puedan tener que ver con el tránsito judicial de las investigaciones del narcotráfico. Estamos mal en esa materia. Bueno, y seguimos a vueltas con el salario mínimo interprofesional. Ya saben que hay una acusación de que Yolanda Díaz mintió cuando dijo que no sabía que iban a tributar en el IRPF los aumentos del salario mínimo interprofesional, 50 euros al mes, y que, bueno, eso divide frontalmente. Hemos visto esta semana momentos de tensión de verdad, casi retransmitidos en directo, entre la parte socialista del gobierno y la parte de Sumar, representada por Yolanda Díaz, que además es la ministra de Trabajo, que pretendía pues, exhibir su poderío aumentando el salario mínimo interprofesional y que no contaba con la cara B de la noticia, que es que iban a tributar y por lo tanto pues lo añadido sirve de poco, los 50 euros sirven de poco. ¿En qué está pensando Yolanda Díaz? En aumentar la parte correspondiente que se va a llevar a Hacienda al aumento del salario mínimo interprofesional. Sigue el choque frontal dentro de la coalición de gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en su estrategia, subir el salario mínimo para rebajar el golpe de Hacienda. Uno de los buques insignia de los de Sumar parece hacer aguas frente a las costas socialistas. Después de que Díaz le llamase mentirosa, la titular de Hacienda lanzaba más leña al fuego. Pues ya saben ustedes que en materia fiscal tenemos que hacer mucha pedagogía y huir del populismo. Otra parte del gobierno, la que ve los toros desde la barrera, le quita hierro al asunto. Bendito debate. Hemos subido tanto el salario mínimo interprofesional que hay parte de los perceptores que tienen que pagar parte de la subida a Hacienda. Para la oposición, el gobierno ha dinamitado el diálogo entre los agentes sociales. Estamos ante un gobierno irresponsable, un gobierno que dinamita el diálogo social en nuestro país. Y eso es una actitud tremendamente irresponsable. Es la actitud de la señora Yolanda Díaz y es la actitud de su buena amiga María Jesús Montero. Y sospecha que todo esto no sea más que un espectáculo. Fíjense ustedes en lo que anda Yolanda Díaz. Dice, he subido 50 euros, la mitad se lo queda Hacienda. Pues no pasa nada, lo subimos 75, 80 y así pues lo que se lleve a Hacienda no afecta al verdadero interés, que era, según ella, subir 50 euros el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues esto es una animalada, porque vamos a ver, ¿quién paga el aumento del salario mínimo interprofesional? Cuando eran 50 y cuando sean 80, da igual. Lo pagan los empresarios. Esto encarece y en mucha y buena medida el salario que pagan en el sector hostelería o en el sector agricultura. Y ahora la solución mágica de la señora Yolanda Díaz, en lugar de, en fin, negociarlo con el gobierno y ajustar que no se lleve a Hacienda esa mitad de lo aumentado al salario mínimo, es todavía subirlo más para, de algún modo, pues licuar ese mordisco que le pega Hacienda al salario mínimo interprofesional. Parece de chiste, pero es así, en eso es en lo que está la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Bueno, y en este momento permitidme que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión, porque si queréis contar con una televisión fuerte que haga prosperar vuestras ideas, esas que compartimos en un porcentaje elevado, ¿verdad? Lo mejor que os aconsejo personalmente es que penséis una manera de echarnos una mano. ¿Cómo? Pues la más fácil, la más simple, es entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo? Llamando a ese teléfono 91 616 2464 y en un plis plas está el asunto hecho y nosotros sí que os aseguramos que ese refuerzo por vuestra parte va a incidir en que podamos ser más fuertes y llegar a más ciudadanos de este país con esas ideas que compartimos. En el Club de Amigos me recuerdan que os recomiende un paseo previsto para el día lunes 24 de febrero por la mañana
para callejear por lo más significativo del barrio de las Letras del Parnaso o de los comediantes. Lo haremos del brazo de un guía extraordinario que es Javier Sardón, y con él veremos juntos pues, el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Carrera San Jerónimo, la Plaza Canalejas, la calle Huerta, la Plaza de Santa Ana y algunos de los callejuelas o callejones pues repletos de viejas tascas, viejas tabernas, viejas pastelerías y donde estuvieron los antiguos corrales de comedia. Todo eso hasta culminar el recorrido que en buena medida inmortalizaron nuestros clásicos del siglo de oro, hasta la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Os advierto, si tenéis libre el 24 y queréis participar en esto, que está muy bien diseñado y muy útil este paseo, tenéis que reservar plaza. En el mismo teléfono que dije antes, reserváis plaza o a través de las redes sociales, que también valen. Dicho esto, nos vamos a publicidad. Mesa de análisis político, les presento ya a nuestros invitados. Soy don Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado, es profesor universitario y es investigador asociado en el Centro, ¿cómo es? Centro de Derechos Fundamentales. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Don Carlos Entrena. Buenas tardes. Ilustre jurista y presidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas Bienvenido tardes. También. Muchas gracias. Empezamos por algo que tiene que ver con comunicación y que tiene que ver con un desmán un poco insoportable. Hoy hemos conocido que Pablo Iglesias vuelve a estar en boca de todos, esta vez porque se ha sabido algo, qué sorpresa, que cobraba de dinero público iraní en aquella televisión que tuvo Irán en España llamada Hispan TV, mientras era líder de Podemos, mientras era diputado y tal vez mientras fue vicepresidente del gobierno. Hablamos de no mucho dinero, pero es un dinero que huele fatal, 12.000 euros. Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, ha negado en reiteradas ocasiones que la formación morada recibiese financiación de Venezuela e Irán. Antes de dar el salto a la política, entró en los medios de comunicación. Asiduo en tertulias televisivas, en enero de 2013 comenzó a presentar Fora Apache, programa emitido en Hispan TV, de la empresa pública Radiodifusión de la República Islámica de Irán, dirigido al mundo hispanohablante. Iglesias cobró 12.600 euros de una productora iraní cuando era diputado de Podemos. La Audiencia Nacional ha recibido un certificado de los pagos de una empresa iraní a Pablo Iglesias en el año 2016. Estos pagos están enmarcados en la investigación sobre si Interior espió a los primeros diputados de Podemos, tras la denuncia del partido político. Las facturas están firmadas por Mahmoud Alizadeh Asim, administrador único de Ciba Talents S.L., la antigua 360 Global Media, que se ocupaba de la contabilidad y pago de las facturas de Pablo Iglesias. Mahmoud asegura que los documentos enviados son solo los que han podido encontrar en el archivo. Las facturas oscilan entre 1.400 y 2.800 euros mensuales. Pablo Iglesias, previo a ser diputado, según documentos de ABC, cobró de Irán al menos un mes antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Giró 24 facturas a la productora de Hispan TV, que suman 97.610 euros entre diciembre de 2012 y noviembre de 2015. Cuando entró en el Congreso de los Diputados tras las elecciones, la Cámara le permitió compatibilizar su labor como director y presentador de Fora Apache. El ex líder de Podemos siempre ha asegurado que realizaba su labor en el medio iraní por cuenta propia y le dedicaba 2 horas semanales. El exsecretario general de la formación morada, tras ser elegido vicepresidente segundo, tuvo que dejar el espacio televisivo iraní en cumplimiento con el artículo 98 de la Constitución, en el que se regula el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. Además, la policía descubrió que la dictadura iraní dio 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013. ¿El dinero recibido de Irán se utilizó para financiar Podemos? Pues tampoco es una novedad, stricto sensu, pero ahora ya hay papeles y hay pues aportación a los juzgados de documentos que permiten quién sabe qué. Es interesante el papel de Hispan TV porque hubo una época en la que el régimen de Teherán trató de extender su influencia hacia Hispanoamérica y la base de operaciones, el nodo desde el cual se transmitían y llegaban las consignas era precisamente Hispan TV, que tenía una actividad en España. Lo que ocurre es que después, precisamente porque esto se reveló, fue entrando en
fue entrando en una especie de cese de actividad. De todas maneras, Pablo Iglesias siempre ha dicho que él trabajaba en una productora que era la que recibía los encargos. Pero ahora lo que se revela es que él cobró, sí, lo que dicen los días que cobró y que su productora también cobró, ¿eh? Y que, bueno, la sospecha es que tenían un mecanismo de financiación no regular en los tentáculos de Irán. Los tentáculos, porque claro, puedes decir que son empresarios iraníes, pero eso en Irán significa lo que significa. O sea que pues el interés político del régimen estaba en alimentar esta Hispan TV. Sí, efectivamente, desde hace muchos años se oía esto, que las televisiones en donde este señor estaba incorporado, trabajaba y tal, pues que estaban financiadas por el régimen iraní. Pero lo que me ha llamado la atención al leer hoy la prensa es que esta cuestión del certificado de este empresario que indica que ha aportado 12.000 y pico euros en pagos de facturas de no sé qué televisión, no sé cuál es consecuencia de una denuncia que ha interpuesto Podemos contra determinados altos cargos del Ministerio del Interior. Entonces ahí, pues claro, deben de estar investigando temas y esto se le ha convertido en un boomerang que le ha venido. Las cosas que tiene la justicia. Que claro, cuando la justicia empieza a investigar, resulta que un abogado pues dice yo quiero que se llame a este testigo, quiere que apretan estos documentos, de estos certificados, tal, y van aflorando cosas que estaban perdidas, ¿no? Bueno, hoy tengo la suerte de tener a dos juristas de tomo y lomo, muy acreditados, porque tengo un recorrido judicial impresionante. Lo vamos a empezar por algo que a mí me parece muy interesante. La persona que en Moncloa decidió técnicamente la contratación de esa chica Cristina Álvarez, que trajo Begoña Gómez del mundo privado, de las empresas que ella tuvo en el mundo privado, para que fuera su asesora en Moncloa, lo que nos dice el gobierno es que todas las esposas de presidente han tenido un asesor o una asesora. El asesor o la asesora de las otras presidentas del gobierno no hacía lo mismo que Cristina Álvarez. O sea, le llevaba la agenda, el protocolo, mire usted, aquí tiene que ir vestida de esta forma, de la otra, el viaje, pues tal, no sé qué. Bien, en el caso de Cristina Álvarez, pues ya recordarán todos que gestionaba el impulso de participantes en la financiación de los cursos de la señora Begoña Gómez y que además les llamaba o les escribía con membrete de presidencia del gobierno para, oye, que os habéis retrasado en el pago de los 70.000 que jurasteis aportar al Buen Fin. Y también hizo gestiones en materia de uno de los elementos que me parece a mí son lo más sólido del caso contra Begoña Gómez en los tribunales, si se apropió del software de una universidad pública, la Complutense. Es verdad que ella fue la que negoció con algunas empresas relevantes, entre ellas Google, Telefónica, que hicieran este software para la Complutense, y la gran sorpresa es que al final el software no es ahora propiedad de la Complutense, sino de los tentáculos de los negocios de la señora Begoña Gómez. Bueno, pues han llamado a declarar al que la contrató, que se llama Alfredo González. Cuéntenos usted si estas funciones que desempeña Cristina Álvarez se ajustan al contrato que ustedes le hicieron. Un contrato de directora general en el Ministerio de Presidencia, que se dice pronto. Claro, si uno se centra solo en el nombramiento de un asesor o de una asesora, esto se da con frecuencia. Pero si uno ve el conjunto de la actividad de Begoña Gómez, el nombramiento de un asesor toma otro cariz. Porque los casos anteriores que ha habido de esposas de presidentes del gobierno tenían una labor fundamentalmente institucional, si se quiere. Es verdad que en España no existe la figura de la primera dama, que sí existe en Estados Unidos, que tiene una agenda propia y un gabinete propio y una función propia institucional, pero era algo que se llevaba con discreción y no se dedicaba a una actividad comercial, económica, de explotación empresarial, que es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de Begoña Gómez, con la agravante, si es que tal cosa es posible, de que esto era algo conocido por el presidente del gobierno. Hay un momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice y que se pretendía, que mi esposa no iba a realizar una actividad comercial. Bueno, es algo que
Es algo que probablemente en el futuro, de las muchísimas cosas en las que en España tendremos que reflexionar cuando volvamos la vista atrás, habrá que pensar también en este estatuto de los cónyuges, ¿no?, de los presidentes del gobierno. ¿Sabe lo que decían los romanos? Que la mujer del César... Bueno, esto lo decía César. Sí, César, respecto de Pompeya. Y eso le sirvió para separarse de Pompeya, porque fue a un funeral en el que, bueno, pues hizo algún ligoteo. Se podía entender, por allí, y se despidió de ella, se separó de ella, se divorció de ella, alegando esto: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. También vale para el hermano. Don Carlos Entreno. Sí, no, efectivamente yo creo que ahí hay mucha ignorancia o una enorme confusión Confusión interesada, en todo caso. Interesada, claro, porque cuando uno llega a la administración pública, llega al Palacio de la Moncloa, ocupa allí una vivienda particular del presidente de gobierno, y a esta señora le ascriben a alguien para que le ayuden, bueno, lo que se acaba de comentar, ¿no? Pues los temas de protocolo, de cómo ir, a dónde, tal, no sé qué, actos oficiales. Pues claro, lo que no puede ser es que esta persona adscrita realice una labor de secretaría, de negociación, de administración o representante en el mundo de los negocios de eso, de en la el mundo mujer, de los negocios que usted conoce muy bien, se llama ser apoderada. Claro, es una apoderada, porque pues puede ser verbal incluso, ¿no? Lo que se llama el factor en el Código de Comercio, ¿no? No, bueno, pues, pero claro, asume una representación y actúa en nombre y por cuenta de su mandante, que es su jefa. Y por eso mandaba esas cartas con membrete de la Moncloa. No, es una cosa que no tiene un pase, en el mundo del derecho, en el mundo de la administración pública, en el mundo del derecho administrativo. Es absolutamente reprobable. Bueno, veremos en qué queda en el juzgado, que los que creemos en la justicia pues tenemos esto, que la presunción de inocencia siempre por delante y que demuestren en el juzgado. Pero este es un caso que se está llevando a un hilar fino muy interesante. Hoy hemos conocido otra cosa muy interesante, que muchos se preguntaban, si echan memoria atrás, cuando Víctor Aldama, el comisionista, empezó a tirar de la manta. Para muchos era muy relevante que, siendo que estaba en la cárcel por orden del juez Santiago Pedraz en el caso de los hidrocarburos, la posibilidad de que aportara información sobre la trama de las mascarillas que se llevaba en otro juzgado, pues motivó que fuera puesto en libertad condicional. Libertad condicional, que es como está Víctor de Aldama. Hoy hemos conocido detalles de cómo se negoció todo eso y de cómo convenció desde la cárcel, primero a la UCO y después a la Fiscalía, de que su aportación, lo que tenía en sus móviles, en fin, todas esas cosas que luego hemos visto cómo iban saliendo, pues iba a ayudar a la justicia, y de cómo la justicia no lo dudó ni un instante, y el juez Pedraz firmó la libertad condicional de este hombre que estaba acusado de un presunto fraude de 182 millones de euros por la venta ilegal de hidrocarburos. Así es como se llegó a esa negociación. Víctor de Aldama consiguió salir de la cárcel gracias a un pacto con Anticorrupción. Según detalla The Objective, se cerró un acuerdo entre el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el abogado José Antonio Choclán y un alto cargo de la UCO para poner en libertad a Víctor de Aldama. Supuestamente fue el abogado del comisionista el que se presentó ante la Fiscalía para poner sobre la mesa este pacto que permitiría la puesta en libertad de Aldama a cambio de su colaboración con la justicia. El empresario se comprometió a aportar documentos y evidencias sobre la presunta red corrupta que implica a altos cargos del gobierno de Sánchez. Y así sucedió. Víctor de Aldama fue excarcelado y, al declarar en sede judicial, sacó toda su artillería. Su declaración salpicó a muchos miembros del PSOE. Dijo que fue el propio gobierno el que planificó el viaje de Delcy Rodríguez a España, que entregó 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos, 250.000 a Koldo García o 20.000 al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Antes de dar luz verde al acuerdo, el fiscal anticorrupción quiso asegurarse de su viabilidad y preguntó a un mando de la UCO. Su respuesta fue clara. Dijo que la investigación no estaba en peligro porque solo con el 25% de lo obtenido del móvil de Aldama había pruebas suficientes. Eso sí, la excarcelación del comisionista fue llamativa para algunos jueces porque el comisionista declaró ante el juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo,
Y fue otro magistrado, Santiago Pedraz, el que decidió decretar su libertad provisional. Algo que pudo realizarse porque el acuerdo fue alcanzado por la Fiscalía y no con los jueces que intervienen en la causa. Supuestamente fue el propio Aldama el que eligió declarar ante Ismael Moreno, ya que la mayor parte de la información que podía aportar era del caso Koldo y no de la trama de los hidrocarburos. Trama por la que había entrado en prisión preventiva el pasado mes de octubre. Entre otras aportaciones del comisionista está aquella lista que dice Koldo que no es su letra, pero ya veremos porque hay un peritaje en marcha que relaciona obras del Ministerio de Fomento, ahora Transportes, con comisiones entregadas para la concesión de esas obras, obras de autovías, obras de diferentes, de diferentes provincias y de diferentes favorecimientos presuntos a empresas de diferentes lugares. También aportó este hombre Aldama, le dio credibilidad a lo dicho antes por Carmen Pano, seguro que se acuerdan, aquella señora que dice haber llevado 2 bolsas de basura con 45.000 euros cada una a la planta tercera de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid. Don Carlos Entrena. La verdad es que Aldama, pues claro, es una caja de sorpresas porque simplemente ha estado en medio de muchísimos temas que afectan al gobierno, al Partido Socialista. Realmente es que solo la relación con Venezuela y con Delfi, con la carta aquella que tenía para representar, no sé en qué concepto, al gobierno en las relaciones con Venezuela. Era un conseguidor, estaba en contacto con muchos ministerios, porque el tema de hidrocarburos, eso no lo consigue cualquiera fácilmente, ¿eh? Eso es una privilegio, es una licencia importantísima porque permite este tipo de actuaciones, además que está ligado con el petróleo de Venezuela. Es decir, este señor evidentemente ha ofrecido su colaboración a la Administración de Justicia, lo han puesto en libertad, le han puesto en libertad con una serie de requisitos porque tiene que ir cada semana, pasar por la Audiencia Nacional y luego pues no puede salir del territorio nacional, no sé si le han retirado el pasaporte o no, pero bueno, realmente es que puede aportar mucha información y eso es lo que su abogado ha conseguido en relación con el fiscal. Este señor se ha autoinculpado, aporta documentación, aporta una cantidad de información extraordinaria que allana y alivia mucho la investigación de la justicia para que tenga éxito. No es nada extraordinario, este tipo de actuaciones se hacen con mucha frecuencia, porque es una forma de reducir primero conseguir la libertad por parte del que está investigado y en prisión provisional, luego pues porque se le reducen las penas. Entonces, bueno, pues es otra forma. Esto de autoinculparse a priori pues ayuda mucho en el trabajo de la justicia. En la figura clásica, del arrepentido, sí, sí. En la figura del arrepentido, claro. Lo que pasa es que esto cambia también la estrategia del proceso o el curso del proceso. Porque cuando se da esta situación de que hay alguien que quiere confesar, el primero que confiesa logra una ventaja, porque ciertamente la información que él tiene, si aporta cosas nuevas a la policía y a la fiscalía, le pueden llevar a una atenuante. Le puede llevar también, como ha sucedido, a que lo pongan en libertad. En España, la prisión provisional se puede acordar cuando existe riesgo de fuga, cuando existe riesgo de destrucción de pruebas. Claro, y alguna otra razón. Pero lo que nos importa ahora, cuando uno está colaborando con la fiscalía, está colaborando con la policía, queda claro que hay una buena fe y que no hay una intención de eludir la acción de la justicia. De tal manera que te pueden imponer otras medidas para evitar que abandones el país, pero sales de prisión. Y además te puedes beneficiar de un atenuante. Ahora bien, a medida que va aportando información, lo que otros posibles implicados, investigados o en su día acusados puedan hacer, va quedando limitado. Porque ya hay un coacusado que te acusa y su testimonio puede ser prueba de cargo. Y además, si tú también pensabas negociar con la fiscalía y con la policía, lo mismo tu información ya la ha dado el otro y tu información ya no vale, porque con la información pasa como con los yogures, caduca. Entonces, claro, si Aldama ya ha empezado a contar cosas que otros pensaban contar y tirar de la manta y aprovechar la situación para lograr un beneficio, pues ese beneficio lo están perdiendo. Vamos a ver quién es el siguiente. Porque claro, a medida que va pasando el tiempo,
quienes pudieran confiar en que en algún momento iban a poder llegar a algún tipo de acuerdo, y a veces estos acuerdos se tratan de llegar incluso vísperas del juicio, cuando ya uno le ve, cuando uno ya ve al toro muy cercano, pues esos acuerdos se pueden ver frustrados, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que en el ámbito de la corrupción, cuando se hace en grupo, es en general la mayoría de la gente que está ahí implicada, está investigada y tal, lo que tratan es de enrocarse e informar lo menos posible. Y se ponen de acuerdo para hablar lo menos posible ante el juez, ante el fiscal, ante la policía. No quieren que trascienda. En cuanto alguien dice, bueno, pues estas son las cartas que hay aquí encima de la mesa en este momento. Es que claro, es que cómo se alivia el trabajo de la justicia es inmenso. Y además es que el tema de la corrupción, yo no sé si está muy arrepentido o no, pero el hecho es que hay que luchar contra la corrupción. Y esta es una figura que está admitida no solo en el ámbito de la corrupción, sino en otros temas, ¿no? En los temas fiscales también, de delitos fiscales, y no hay más remedio que facilitar la labor de la justicia para que estos grupos de delincuentes pues salgan a la luz y ganen la justicia. Lo que pasa, perdóname, Xavi, ¿me permites que prolongue un instante esto? Es porque, a propósito de esto que mencionaba Carlos Entrena, en Italia ha habido muchos estudios y mucha jurisprudencia sobre la figura de los arrepentidos por el caso de la mafia, de los pentiti, de los arrepentidos de la mafia. Y se han identificado dos conductas que pueden torcer el proceso. Una es la de aquellos que se inventaron cosas para lograr beneficios. Es decir, yo me convierto en acusador de otros y logro un beneficio a base de inventarme cosas. La otra era la utilización del arrepentimiento, de la confesión, para cobrarse venganza. Es decir, vosotros me habéis dejado a mí tirado, pues ahora voy a contar lo que es cierto y lo que no sea cierto también lo voy a contar, en la idea no ya de lograr un beneficio penitenciario, sino de lograr la venganza. Porque al final lo que decía Carlos Entrena es verdad. En la criminalidad, no sé si llamarlo organizada, pero no quiero exagerar, pero en la criminalidad es frecuente, digo yo, en grupo. El pacto, como decía la sentencia de los marqueses de Urquijo, solo en compañía de otros, ¿no? Pero en la criminalidad organizada se suele dar el pacto que se llama en el mundo del AMPA o de la delincuencia, pues comerse el marrón, ¿no? Que es que aquel a quien capturan asume solo toda la responsabilidad y protege a los compinches y a los cómplices, con una condición. Se cuida de su familia, se le costean los gastos penales y se le ayuda en prisión. Por ejemplo, se le da dinero pues, para que pueda comprarse alguna cosilla en el economato y tal. Si esto no se cumple, si te dejan tirado, el pacto de comerse el marrón cede y entonces tiras de la manta. No sabemos hasta qué punto Aldama pueda llegar. Vamos a continuar. Hemos hablado de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. En Moncloa había más asesores de miembros de la familia del presidente César Pedro Sánchez. Por ejemplo, su hermanito, el músico que estuvo entre 7 y 8 años cobrando de dinero público en la Diputación de Badajoz. El asesor que tenía en Moncloa, no sé si en Moncloa hay algún cuñado más o alguna cuñada más de Pedro Sánchez con derecho a asesor, no lo sé. Este era un cachondo que le escribía correos llamándole querido hermanito, en tono ya como de cachondeo. ¿Qué hemos sabido nuevo de este señor? Pues que en Moncloa le tenían con más sueldo y con más rango que a otros funcionarios de la misma oficina. Este también hacía unas gestiones que son bastante dudosas. Por ejemplo, oye, ¿cómo hago yo para pagar menos impuestos? Pues te vas a El Bas, Portugal, que lo tienes bien cerca, y te haces ciudadano fiscal portugués, que es uno de los temas que en este asunto sigue sin estar claro. Y hay un informe de la agencia tributaria que dice que todo bien, todo bueno, que este chico lo hacía todo fenomenal, pero ya veremos cómo acaba eso, porque la juez que lleva el caso, Beatriz Viedma, ha demostrado más de una vez en los interrogatorios que se conoce bien el asunto que maneja. Pero aquí tenemos otro asesor, otro cuidador que destina a Moncloa, en este caso al buen fin, de las actividades del hermano como jefe de las artes escénicas de la Diputación de Badajoz, ese sitio que no sabe dónde está. Es que los llamados asesores son un personal de confianza
cuya contratación y cuya designación pues es libre, no se siguen los mismos procedimientos que se siguen para la contratación de funcionarios o del personal laboral, y esto permite a veces unas relaciones que tienen como base la confianza, pero que pueden terminar torciéndose. Luego, hay otra cosa, Xavi, y se les llama asesores, pero en realidad no siempre prestan una labor de asesoría en el sentido de dominar o de conocer una disciplina que aquel a quien se asesora no conoce. Son más bien asistentes o ayudantes. Y claro, uno puede terminar diciendo, bueno, pero entonces ¿cuántos hay? Pues cuantos quiera el gobierno. Porque su contratación, de hecho, el número de asesores en este sentido, de apoyo, digamos, que tiene el gobierno de Pedro Sánchez es inaudito. Más es el gobierno que más asesores tiene. Sí, eso es lo que dice la prensa. Sí, es una flotilla, eso es un ejército de asesores. Este señor parece ser que incluso trabajaba para David, el músico, antes de que fuera contratado en la Moncloa. Es decir, que ya este David hablaba de él. Como la otra que hemos visto. Como la otra, sí. Hablaba de mi equipo, hablaba de mi ayudante, mi asesor, etcétera, y un año antes de que lo contrataran en la Moncloa. ¿Cómo cobraba? No se sabe. El hecho es que luego se promocionó y ya le debieron hacer un contrato de estos, de libre designación, contrato que es laboral, por lo que sea, con unas retribuciones, y los ponen en un determinado rango administrativo para las percepciones de los ingresos y el régimen jurídico laboral que mantenga allí. Pero a mí me da la impresión que era un espabilado, era el que ayudaba al otro a buscarle soluciones a los problemas. Que si, donde el palacete en el bar, sí, uno que quiere pagar no sé qué de la ópera y que te lo voy a Este era poner. un espabilado que se hizo con la confianza del músico y que posteriormente consiguió su puesto en la Moncloa. Bueno, sé que este tema ardéis en deseos de opinar sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tiene una tabla de salvación, y es que alguien torpemente de los equipos de la UCO que lo han investigado escribió en algunos de los documentos, y han sido publicados, su domicilio particular. Y esa probablemente sea la puertecilla por la que Álvaro García Ortiz, caso de ser condenado, va a decir que se han vulnerado sus derechos fundamentales con la publicación de su domicilio particular. Lo que pasa es que para que se declare la nulidad de la resolución judicial tiene que haber una relación directa entre la vulneración de derechos fundamentales que se ha sufrido, por una parte, y su repercusión en la sentencia que se ha obtenido. Es verdad que puede haber habido una vulneración de derechos. Esto es cierto. Pero eso es un caso aparte del claro, que maneja el Tribunal Supremo. Al menos en este momento, con la información que se tiene, no produce necesariamente la nulidad de lo que se haya intervenido, de lo que se haya actuado hasta el momento. De hecho, la publicación del domicilio en sí no viciaría las declaraciones de testigos, por ejemplo, o la restante información a la que se haya podido acceder. Lo que pasa es que sí es verdad que en una sociedad donde los procedimientos judiciales, por desgracia, porque un procedimiento judicial es una cosa muy seria y para quien lo sufre es una desgracia, pero los procedimientos judiciales se han convertido en parte de la actualidad política más que propiamente de la crónica de tribunales. Ahora el fiscal general del Estado puede presentarse como víctima. Y en nuestra sociedad presentarse como víctima implica, o ser reconocido como víctima, implica una posición diferente de la que él ahora mismo tiene. Él ahora puede ir diciendo que él ha sufrido también una vulneración de sus derechos y que sus derechos han sido atropellados, ¿no? Y que igual que se ha publicado esto, han podido manipularse otros documentos, por ejemplo. Hombre, yo creo que el hecho de incorporar en algún tipo de actuaciones policiales el domicilio particular de este señor no puede anular ningún tipo de prueba que se haya realizado, porque es que no tiene una relación de causa-efecto en cuanto a algún tipo de perjuicio. Sí, le puede causar un perjuicio bueno, él ya tiene protección suficiente en su condición de fiscal general, y se está protegido, está reforzado. Por este motivo. Yo creo que no, desde luego, bajo ningún concepto, es ni una causa de nulidad ni anulabilidad de ninguna prueba ni nada. Bueno, pues será un reproche, es un error también, se cometen este tipo de cosas. Vulneración de un derecho fundamental, derecho a la intimidad en el domicilio, pues
Pues bueno, pues a mí me están llamando constantemente a mi teléfono móvil, no sé cuántas compañías ofreciendo servicios y la cantidad de cartas que puedo recibir. No, a mí me parece que cada vez menos este tipo de argumento defensivo puede llevar a frustrar unos autos, un sumario que se está realizando con todo detenimiento. Además, que no es un tema trascendental. Bueno, nos vamos al Tribunal Constitucional, si os parece bien, donde hoy se celebraba un homenaje a Francisco Tomás y Valiente. En imágenes vais a ver de que, pues, con todo el boato y todas estas cosas. Lo más relevante de la sesión ha sido el discurso del presidente del Constitucional, de Cándido Conde Pumpido, quien ha pronunciado una frase que a mí me hace temblar. Dice que también el tribunal debe ser impasible a sus críticas. Vamos a escucharle. Y yo diría que frente a estos aplausos y censuras, el tribunal debe permanecer impávido, porque el Estado de Derecho exige que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional tienen que ejercer sus relevantes funciones atendiendo única y exclusivamente a la Constitución y a su ley orgánica, sin someterse nunca a presiones directas o indirectas de ningún grupo de poder. Pues está buena la cosa como para venir con eso, de permanecer impávido ante las críticas, ¿no? Es que cuando uno ve decisiones, nombramientos, lo que se llama en derecho los obiter dicta, ¿no? Las cosas que se dejan caer o que se dicen en las resoluciones judiciales. La tensión, por ejemplo, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo es evidente para cualquier jurista. Y durante mucho tiempo se ha dicho que en ocasiones el Tribunal Constitucional actúa como un Tribunal Supremo del Tribunal Supremo, entrando en cuestiones de legalidad ordinaria y no solo de legalidad constitucional. Hay un problema de fondo, Xavi. De este tiempo que estamos viviendo, las instituciones van a salir muy tocadas. Y va a ser necesario un gran esfuerzo de rehabilitación, si se quiere, o de recuperación de un prestigio que desgraciadamente sale mermado. Sí, efectivamente, yo creo que el Tribunal Constitucional y algunas otras instituciones que han perdido su independencia y su naturaleza de existencia, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, el CIS, necesitan Fiscalía. Fiscalía. La Fiscalía necesitan independencia del gobierno. Precisamente esa es la esencia de la democracia. La democracia es libertad, ley y respeto a las instituciones. Pero es que estas instituciones las ha ido ocupando el poder ejecutivo y no están realizando la labor que tienen que hacer, que es de control del poder, porque la clave de la democracia es limitar el ejercicio del poder. Y para eso está el Estado de Derecho y están las instituciones. Y yo creo que este señor, que está de presidente del Tribunal Constitucional, está absolutamente entregado a la defensa ideológica del grupo al que pertenece y ha perdido la independencia y la neutralidad que le ordena la Constitución al Tribunal Constitucional y que le ordena su propia ley orgánica del año 79. Realmente es deplorable esta invasión de las competencias del Tribunal Supremo, revisando las sentencias del Tribunal Supremo. Después, por ejemplo, en el caso de los ERE, después de 13 jueces y tribunales, no sé cuántos, de todo orden que han estudiado el asunto. Que al final vengan diciendo que es que se ha vulnerado la protección de no sé qué derecho, de la tutela judicial efectiva, en tal punto, a mí me parece que es precisamente atacar al Tribunal Supremo y intentar devaluarlo en su prestigio. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, eso sí, con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes, que les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La conferencia de Múnich para la paz en Ucrania parece traer hoy un jarro de agua fría que deshace las expectativas creadas después de los anuncios de Donald Trump. Hoy le ha tocado el momento de hablar a Zelensky. Zelensky dice que él no abandona la solicitud de querer formar parte
de la OTAN. Y dice que, hombre, que hay que hablar más, que hay que trabajar más, y habla de un plan para detener a Putin, sin más concreciones. Ha dicho Zelensky también que si no está la Unión Europea, pues no cuenten con Ucrania en ulteriores negociaciones. Por su parte, el vicepresidente norteamericano J.D. Vance, este hombre ha dicho que hay espacio para el acuerdo que pretende Trump y que en caso, este es un tono amenazador, algo dicho también por Trump anteriormente, en el caso de que Rusia se oponga, dice Vance que hay herramientas económicas y militares de presión que pueden ser usadas contra Rusia si no accede al acuerdo de paz en Ucrania. Antes, incluso, pues, el giro de Putin es a no participar en conversaciones porque han entendido que incluso se podrían desplegar militares norteamericanos en Ucrania en caso de que Rusia no acceda a las conversaciones de paz. Y horas antes de esa reunión con el presidente Zelensky, el vicepresidente americano se ha mostrado muy crítico con lo que dice es una pérdida de valores en Occidente. La Unión Europea, ante una multitud de líderes europeos, ha denunciado el supuesto cordón sanitario que se estaría haciendo a la derecha conservadora. Ha hablado incluso de que algunos altos funcionarios europeos podrían cancelar las elecciones en Alemania si allí ganase el Partido Conservador Alternativa por Alemania. Habla también de una censura en redes sociales y de una pérdida de la libertad de expresión en Europa. The threat that I worry the most about is the threat from within. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. Y todo esto se produce después de que el presidente ucraniano, Zelensky, haya acusado a Rusia de estar detrás de un ataque con un dron con explosivos en la madrugada del viernes que impactó contra el sarcófago que rodea el reactor 4 de la central de Chernóbil al norte de Ucrania, el mismo que causó la peor catástrofe nuclear civil del mundo cuando explotaba allá por 1986. El aparato, el dron no tripulado, ha causado daños significativos, según la evaluación inicial citada por Zelensky, que ha informado a su vez de que el choque del dron con la cubierta de la estructura que evita que se propague la radiación provocó un gran incendio que ya ha sido extinguido. Y habrá una respuesta firme e inmediata de la Comisión Europea a los aranceles que ayer anunció Donald Trump en respuesta al IVA a algunos productos que él considera es una barrera comercial. Lo ha hecho la Comisión Europea en un comunicado que están viendo en pantalla, en el que asegura que esos aranceles son una medida injustificada al comercio libre y consumo y que es un paso equivocado. Ojo, porque esos aranceles podrían entrar en vigor el próximo mes de abril. La Unión Europea no concreta ningún tipo de medida, pero sí que dice que habrá una respuesta, como les acabamos de decir, firme e inequívoca. Creemos que las guerras comerciales y los aranceles no tienen sentido. No creemos que este sea un buen negocio y queremos evitar una carrera mundial hacia el abismo. Pero como ya he dejado claro, aranceles injustificados a la Unión Europea no quedarán sin respuesta. Bueno, tenemos que hablar también de algunas otras noticias. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial en España estudia la reclamación que en su día hizo el fiscal general del Estado al Tribunal Supremo porque, según dice Álvaro García Ortiz, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, después del registro de sus llamadas, ha incluido en sus informes datos como, por ejemplo, su domicilio particular y de todas las personas con las que habló del 8 al 14 de marzo. Esa parece ser la opción elegida por el actual fiscal general del Estado para tratar de salir del borde del abismo. Veremos a ver qué concluye el Consejo General del Poder Judicial.
Y Cándido Conde Pumpido, el hombre que enmenda el Supremo y que fabrica indultos de tapadillo, hoy ha defendido la independencia del Tribunal Constitucional. Ha sido durante un acto en el alto tribunal en el que se homenajeaba al asesinado por ETA hace 29 años, Francisco Tomás y Valiente, magistrado y presidente emérito del órgano. Durante este acto, Cándido Conde Pumpido, como les decíamos, ha defendido que el Constitucional debe permanecer impávido frente a los aplausos y censuras y ejercer sus funciones sin someterse a presiones directas o indirectas. Y yo diría que frente a estos aplausos y censuras, el tribunal debe permanecer impávido, porque el Estado de Derecho exige que los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional tienen que ejercer sus relevantes funciones atendiendo única y exclusivamente a la Constitución y a su ley orgánica, sin someterse nunca a presiones directas o indirectas de ningún grupo de poder. Miren, cuando el político miente, lo hace casi siempre por interés. No es que sufra un desquiciamiento psiquiátrico, es que su maldad pinta realidades partidistas que son falsas y también son interesadas. Una impúdica exhibición de una realidad falseada. Una sociedad como la nuestra, que se someta demasiado tiempo a esta radiación de realidad falseada, se marchita. Y a nosotros nos pasará recibo toda esta exposición a una realidad virtual. Les propongo algunos ejemplos. Cuando el fiscal general entorpece la acción de la justicia, destruye pruebas que lo incriminan, para el gobierno en España es un hombre honesto y un hombre valiente que lucha contra el bulo. Francamente, es una explicación insuperable. O cuando Sumar y el PSOE andan a trompazos a la vista de todos, no hay ninguna crisis, en absoluto, decía Sánchez. El gobierno goza de buena salud. Sánchez dice que la economía española va como un cohete, pero 1 de cada 4 españoles sigue estando en el umbral de la pobreza y ya lleva 7 años en el gobierno. Nuestra economía es un referente en crecimiento, bien, pero sigue perdiendo empleo. De hecho, doblamos la media de desempleados de Europa. Por mucho que los progresistas del mundo mundial nos estén contemplando, como dice Pomponio Sánchez. Begoña y David, el músico, ¿son personas que no se han beneficiado de lo público? Ah, ¿no? ¿De verdad que no? ¿No han aprovechado su condición de parientes de Sánchez? Bueno, pues la culpa es de la jauría ultraderechista que la ha tomado contra ellos. Y si sus investigaciones avanzan en los juzgados, eso es porque los jueces también son unos fachas considerables y quieren atacar al progresismo. Y el juez Peinado avanza en sus investigaciones y ha citado a declarar a la persona que decidió contratar a Cristina Álvarez como asesora en la Moncloa. Hablamos de la misma persona que después ejercería como secretaria en los másters o cátedras dirigidos por Begoña Gómez. Alfredo González fue vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, fue, como les decimos, la persona que ordenó contratar a Cristina Álvarez y por casualidades de la vida va a declarar el mismo día que lo hará ella, el próximo 26 de febrero. En el caso de Cristina Álvarez, su declaración no será como testigo, sino que será como imputada. Su situación procesal cambió el pasado 4 de febrero cuando el juez decidió imputarla porque la veía relacionada con algunos de los hechos que podrían ser constitutivos de delito. Les recordamos que Cristina Álvarez envió varios correos relacionados con algunos de los másters que dirigía la mujer del presidente, Begoña Gómez. Víctor de Aldama, el comisionista de algunas de las tramas que están avivando la presión judicial sobre el gobierno, consiguió salir de prisión donde estaba por la trama de hidrocarburos, prometiendo, cosa que hizo después, tirar de la manta por el caso de las mascarillas, el que afecta a Koldo García o a José Luis Ábalos. ¿Cómo consiguió la libertad? ¿Cómo consiguió salir en libertad condicional? Pues hoy avanzamos en el conocimiento de cómo se urdió todo eso. Primero convenció a la policía, luego convenció a la fiscalía y a partir de ahí Aldama se convierte en testigo de cargo de una de las tramas de corrupción que más afectan al sanchismo. Víctor de Aldama consiguió salir de la cárcel gracias a un pacto con Anticorrupción.
Según detalla The Objective, se cerró un acuerdo entre el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el abogado José Antonio Choclán y un alto cargo de la UCO para poner en libertad a Víctor de Aldama. Supuestamente fue el abogado del comisionista el que se presentó ante la Fiscalía para poner sobre la mesa este pacto que permitiría la puesta en libertad de Aldama a cambio de su colaboración con la justicia. El empresario se comprometió a aportar documentos y evidencias sobre la presunta red corrupta que implica a altos cargos del gobierno de Sánchez. Y así sucedió. Víctor de Aldama fue excarcelado y al declarar en sede judicial sacó toda su artillería. Su declaración salpicó a muchos miembros del PSOE. Dijo que fue el propio gobierno el que planificó el viaje de Delcy Rodríguez a España, que entregó 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos, 250.000 a Koldo García o 20.000 al jefe de gabinete de María Jesús Montero. Antes de dar luz verde al acuerdo, el fiscal anticorrupción quiso asegurarse de su viabilidad y preguntó a un mando de la UCO. Su respuesta fue clara. Dijo que la investigación no estaba en peligro porque solo con el 25% de lo obtenido del móvil de Aldama había pruebas suficientes. Eso sí, la excarcelación del comisionista fue llamativa para algunos jueces porque el comisionista declaró ante el juez Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, y fue otro magistrado, Santiago Pedraz, el que decidió decretar su libertad provisional. Algo que pudo realizarse porque el acuerdo fue alcanzado por la Fiscalía y no con los jueces que intervienen en la causa. Supuestamente fue el propio Aldama el que eligió declarar ante Ismael Moreno, ya que la mayor parte de la información que podía aportar era del caso Koldo y no de la trama de los hidrocarburos. Trama por la que había entrado en prisión preventiva el pasado mes de octubre. Y hoy ha reaparecido en Sevilla, después de días de enfermedad, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, una de las protagonistas de esa pugna por el salario mínimo. Ella, lejos de alejar posturas, ha atacado a Yolanda Díaz. Dice que ella sabía perfectamente que se iba a modificar, que no se iba a modificar esa tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF. Dice que es algo socialista, que es algo de izquierdas y que esos impuestos van para pagar los servicios públicos. Asegura que no se moverá un ápice y que no dará pie a una negociación. Sigue el choque frontal dentro de la coalición de gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en su estrategia: subir el salario mínimo para rebajar el golpe de Hacienda. Uno de los buques insignia de los de Sumar parece hacer aguas frente a las costas socialistas. Después de que Díaz le llamase mentirosa, la titular de Hacienda lanzaba más leña al fuego. Pues ya saben ustedes que en materia fiscal tenemos que hacer mucha pedagogía y huir del populismo. Otra parte del gobierno, la que ve los toros desde la barrera, le quita hierro al asunto. Bendito debate. Hemos subido tanto el salario mínimo interprofesional que hay parte de los perceptores que tienen que pagar parte de la subida a Hacienda. Para la oposición, el gobierno ha dinamitado el diálogo entre los agentes sociales. Estamos ante un gobierno irresponsable, un gobierno que dinamita el diálogo social en nuestro país. Y eso es una actitud tremendamente irresponsable. Es la actitud de la señora Yolanda Díaz y es la actitud de su buena amiga María Jesús Montero. Y sospecha que todo esto no sea más que un espectáculo. Puigdemont incluirá en sus reclamaciones al gobierno el indulto a la corrupta Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán, y será una de las principales exigencias al gobierno en sus negociaciones en Suiza. Borràs fue, como saben, sentenciada, condenada ayer por el Supremo a 4 años y medio de cárcel y además dice la sentencia que no es amnistiable. El PSOE, probablemente recuerden, que eliminó de su código ético la prohibición del indulto a delitos de corrupción en marzo de 2023, coincidiendo con el inicio de su acercamiento político a Carles Puigdemont, el fugado de Waterloo. Junts considera que es el gobierno quien debe tomar ahora la iniciativa, ya que las peticiones de indulto parcial en esta condena están dentro de sus atribuciones. Y hoy hemos sabido que Pablo Iglesias cobró más de 12.000 euros de una productora iraní cuando era diputado y líder de Podemos. Las facturas obrarían ahora mismo en las manos del juez Pedraz, que sigue la causa por el presunto espionaje de Interior a varios miembros de Podemos, y fueron emitidas en 2016. Se trataría de varios pagos que corresponderían a la época en la que Pablo Iglesias compatibilizaba su escaño en el Congreso con la dirección de una televisión.
Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, ha negado en reiteradas ocasiones que la formación morada recibiese financiación de Venezuela e Irán. Antes de dar el salto a la política, entró en los medios de comunicación. Asiduo en tertulias televisivas, en enero de 2013 comenzó a presentar Fora Apache, programa emitido en Hispan TV, de la empresa pública Radiodifusión de la República Islámica de Irán, dirigido al mundo hispanohablante. Iglesias cobró 12.600 euros de una productora iraní cuando era diputado de Podemos. La Audiencia Nacional ha recibido un certificado de los pagos de una empresa iraní a Pablo Iglesias en el año 2016. Estos pagos están enmarcados en la investigación sobre si Interior espió a los primeros diputados de Podemos, tras la denuncia del partido político. Las facturas están firmadas por Mahmoud Alizadeh Asim, administrador único de Ciba Talents S.L., la antigua 360 Global Media, que se ocupaba de la contabilidad y pago de las facturas de Pablo Iglesias. Mahmoud asegura que los documentos enviados son solo los que han podido encontrar en el archivo. Las facturas oscilan entre 1.400 y 2.800 euros mensuales. Pablo Iglesias, previo a ser diputado, según documentos de ABC, cobró de Irán al menos un mes antes de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Giró 24 facturas a la productora de Hispan TV, que suman 97.610 euros entre diciembre de 2012 y noviembre de 2015. Cuando entró en el Congreso de los Diputados tras las elecciones, la Cámara le permitió compatibilizar su labor como director y presentador de Fora Apache. El ex líder de Podemos siempre ha asegurado que realizaba su labor en el medio iraní por cuenta propia y le dedicaba 2 horas semanales. El exsecretario general de la formación morada, tras ser elegido vicepresidente segundo, tuvo que dejar el espacio televisivo iraní en cumplimiento con el artículo 98 de la Constitución, en el que se regula el estatuto e incompatibilidades de los miembros del gobierno. Además, la policía descubrió que la dictadura iraní dio 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013. ¿El dinero recibido de Irán se utilizó para financiar Podemos? 3 personas están siendo investigadas en Granada porque desmantelaban coches robados de los siniestrados por la DANA en Valencia para venderlos en piezas. Se aprovechaban de la desgracia para sacar tajada, mientras los propietarios de los vehículos afectados por las riadas se desvivían en encontrarlos, pues ellos los robaban. Un centenar de ellos han sido robados y vendían por piezas los turismos en la zona de Granada. La Guardia Civil, irónicamente, le ha puesto como nombre a la operación, en inglés, Alma Negra. Y además tenemos que contarles que la Guardia Civil ha hallado el coche de una de las 3 personas que seguían desaparecidas en Valencia tras el paso de la DANA. Su nombre es Elizabeth Gil, ella conducía el coche de su madre junto a ella cuando fueron sorprendidas por la gota fría. En el caso de su madre, su cuerpo sí que fue encontrado y todo se centraba ahora en localizar el vehículo y en localizar a esta mujer de 37 años que tiene 2 hijos, uno de ellos, por cierto, menor de edad. El vehículo, según señalan los agentes, estaba debajo de la pasarela de Paiporta, donde estaba totalmente destrozado debido a que fue encallado y tapado por la tierra que entró detrás. Estaba, como dicen los agentes, totalmente irreconocible. Gracias a los documentos que guardaba en un plástico, esta mujer de 37 años pudieron localizarla y pudieron identificar, mejor dicho, el coche en el que se encontraba. Todo apunta a que se seguirá buscando su cuerpo. Y el Papa Francisco se encuentra ingresado en la Policlínica Gemelli de Roma, quejado de una bronquitis. El pontífice, de 88 años, arrastra un fuerte resfriado desde la semana pasada, según dijo él mismo en una audiencia. Había renunciado a leer sus discursos en varias ocasiones y ha anulado la agenda hasta el próximo lunes. Francisco es papa desde 2013 y es habitual que en los inviernos sufra gripes y resfriados. De hecho, ya en septiembre suspendió su agenda por un estado gripal leve. Bueno, San Valentín. Sí, ¿tú lo celebras? Hombre, por supuesto, siempre estoy a favor de los días de, ¿no? Y es el día del amor, ¿no? Bueno, pues nada, hoy toca. El día de los enamorados, efectivamente. ¿Qué cosas? Pues hoy sacan, antes de que, simplemente quería contarles a los espectadores que hoy, aprovechando el Día de los Enamorados, lo verán seguro si salen a la calle, restaurantes, comercios, floristerías, todo está puesto a punto para que todos los enamorados puedan celebrar el día de la misma manera. Hay algunos que prefieren pasarlo en su casa, vivirlo con total normalidad, u otros que son más tradicionales y que optan pues por regalar algo a su pareja y celebrar este día.
Y antes de marcharnos, tenemos que convocarles a todos para que mañana, sábado a las 12 del mediodía, vean un superprograma especial en esta casa en las que van a desgranar los discursos del vicepresidente americano, J.D. Vance, en el pase por la conferencia de Múnich, donde ha dicho cosas interesantísimas. Por ejemplo, oiga, los europeos ya vale, llevan 10 años sufriendo los regaños de Greta Thunberg, la joven aquella, pues que era el aviso del apocalipsis, y bien pueden ahora aguantar unos meses con Elon Musk. Esta es la ironía de J.D. Vance, que mañana vamos a desarrollar para ustedes. Así es, será a las 12 de la mañana, no se lo pierdan aquí en el Toro Televisión. Nosotros volvemos el lunes con toda la información. Que pasen buen fin de semana.